Buenos días, mi nombre es José Nicolás Guevara. Hoy quiero hacerles un saludo muy cordial para los niños y adultos que están conectados esta mañana. Muchas gracias. Chao. Dios les bendiga. Buenos días, hermanos y amigos que están conectados con nosotros en este día. Queremos darle un saludo muy especial a cada uno de ustedes. Para nosotros es un placer poder estar aquí y poder compartir este tiempo con cada uno de ustedes. Yo les invito en esta mañana, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por este espacio que nos permite tener en medio de la situación en la que nos encontramos. Dios, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu compañía con cada uno de nosotros, oh Dios. Gracias te damos, Señor, y te pedimos que tomes el control de nuestra vida en este momento, que tú nos hables a través de tu palabra, que este tiempo sea un refrigerio para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús presento a cada una de las personas que están conectados con nosotros, oh Dios, tu presencia les acompañe allí en el lugar donde se encuentran, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Yo les invito entonces, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Salmos, capítulo 46. Vamos a estar leyendo este precioso salmo en este día. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Damos gracias al Señor por esta hermosa lectura que hemos hecho en esta mañana. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Yo te invito que junto con tu familia puedas adorar al Señor. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón. Quiero ver, conocer
pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo su amor y verdad. Anunciaremos su amor y tu verdad, Dios. Gracias, Señor. Buenos días, amados hermanos y amigos. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que en lo personal ha sido de mucha edificación y espero en el nombre del Señor que sea igual para usted. En medio de las circunstancias que estamos viviendo, hay preguntas que surgen y son difíciles de responder. ¿Será que Dios tiene el conocimiento de lo que iba a acontecer en este año 2020? Y si Él tenía el conocimiento de lo que iba a acontecer, ¿por qué lo permitió? ¿Será que Dios perdió el control, el rumbo? Preguntas muy comunes en medio de las circunstancias que vivimos. Hoy quiero estudiar y compartir con ustedes un texto en el que encontramos un suceso en el que Jesús le llamaron la atención porque al parecer llegó tarde y no intervino a tiempo. Te invito a que abras tu Biblia en el libro de Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 11. Vamos a leer los primeros 7 versículos. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo,
se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Al leer estos versículos iniciales del capítulo 11, tenemos que estar muy contextualizado lo que le ocurrió a Jesús en los últimos versículos del capítulo 10 del Evangelio según San Juan. Jesús había sanado a un ciego y por eso le causó problemas. Y Jesús lo trataron de apresar para apedrearlo, porque él dijo que él era el Hijo de Dios. Jesús, para evitarse más conflictos con la comunidad judía, había salido a un lugar distante, donde a él lo habían bautizado años atrás o meses atrás. Jesús estaba al otro lado del Jordán, aproximadamente unos 30 kilómetros de distancia de donde vivía Lázaro y sus hermanas. Estando allí fue que recibió la noticia. Unos enviados por las hermanas de Lázaro fueron y le contaron a Jesús que su amigo estaba grave, sumamente grave. Y me llama mucho la atención que Jesús recibe la noticia, pero no actúa, entre comillas, inmediatamente conforme a como esperaban sus hermanas o conforme a como esperaban sus allegados al enterarse de que un amigo tan cercano a él estaba en una situación muy delicada. Eso no deja dicho, porque la palabra de Dios es clara y contundente, que Jesús amaba a María, a Marta y a Lázaro. Dice el versículo 8, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. El amor de Jesús a esa familia no liberó a esa familia de que uno de sus miembros se enfermara. El ser cercanos a Jesús no impidió de que ellos tuviesen alguna tribulación. El amor de Jesús por ellos no obligó a Jesús a regresar inmediatamente a casa del enfermo. Dice la palabra que él se quedó 2 días más. 2 días más antes de iniciar su regreso. Jesús, conociendo la condición de su amigo, no reaccionó como ellos hubiesen querido que él respondiese. Lo primero que quiero resaltar en este análisis de estos primeros versículos es que Jesús conocía la condición de su amigo. Jesús no era ajeno, no estaba desinformado de lo que estaba viviendo Lázaro. Pero sigamos leyendo. Dice la palabra en este texto de Juan capítulo 11, no hay necesidad de exponerte, Jesús. Hay mucho peligro allá cerca de Jerusalén. Es cuando Jesús entonces le dice con claridad a sus discípulos que su amigo Lázaro había muerto. Nadie le había dicho que había muerto, él le había dicho que estaba enfermo, pero ya él sabía que estaba muerto. Él regresa y dice el versículo 14, entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El segundo aspecto que quiero resaltar en este texto es que Dios tiene un propósito con cada suceso. Así muchas veces nosotros no lo entendamos en el presente. La palabra de Dios es categórica en siempre
decir que Dios no ha perdido el control, y cuando Dios permite que algo suceda es porque Dios tiene un propósito detrás de ese suceso. Dice el versículo 4, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En la traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: esta enfermedad no terminará en muerte, servirá para mostrar el poder de Dios y el poder que tengo yo, el Hijo de Dios. Ahí vemos reflejado claramente el primer propósito de ese suceso, que se le diera la gloria a Dios. Pero en el versículo 15 encuentro el segundo gran propósito de este suceso. Dice el mismo Jesús: y me alegro por vosotros, mis discípulos amados, de no haber estado allí para que creáis. En la traducción lenguaje actual dice: y me alegra de no haber estado allí, porque ahora ustedes tendrán oportunidad de confiar en mí. ¡Wow! Ahí está el segundo propósito. La fe de los discípulos de Jesús, la fe de los seguidores de Jesús, se iba a acrecentar, iba a crecer. ¡Wow! Ni los discípulos, ni Marta, ni María, nadie había entendido ni comprendían esos propósitos. Sin embargo, acompañaron a Jesús, sus discípulos. Y vámonos ahora al versículo 21. Llega Jesús a Betania, a ese lugar cercano a Jerusalén, a esa aldea donde ellos vivían. Y dice la palabra que Marta salió a recibir a Jesús antes de llegar a la misma vereda. Y dice: y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Se ve claramente un gran reclamo de una mujer atribulada. Pero es muy factible que podamos decir: pero es que Marta era normal, porque es que Marta siempre se ocupaba y la que era más espiritual era María. Pero si seguimos leyendo en el versículo 32, vamos a encontrar que María, al recibir a Jesús, cuando ya Él llegó un poco más cerca a la aldea, mire lo que dice el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pareciese que estas dos hermanas se hubiesen puesto de acuerdo, pero no era necesario ponerse de acuerdo. Era lo que había en el corazón de una persona sufriente, de una persona adolorida, en duelo. Y estas mujeres habían perdido a un ser muy cercano, muy amado, muy importante en la vida de ellos. Estaban pasando por una crisis muy categórica. Por esa razón le hicieron a Jesús ese reclamo. Pero si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que los mismos judíos, versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Cuando Jesús vea a María a llorar por su hermano de la tristeza, dice la palabra, versículo 35, que Jesús lloró. Y cuando la gente se percató que Jesús estaba llorando, entonces dice el versículo 36, dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? ¡Wow! Habían preguntas. Y esa pregunta de esos judíos es una recriminación. Es un reclamo. Que sanó a un ciego de nacimiento, ¿también no hubiese podido haber sanado a Lázaro cuando estaba enfermo? ¡Wow! Parece que Jesús había llegado tarde. Pero ¿sabes algo? Encuentro en medio de todo esto que Jesús se identifica con nuestro dolor. No estamos exentos de sufrir penalidades
de vivir crisis, de tener cosas muy dolorosas. Pero ¿sabes algo? Jesús en medio de esa circunstancia nos acompaña. Jesús se identifica con nuestro dolor. El versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¡Wow! Ese es el Dios que yo predico. Ese es el Dios que la Biblia me enseña y que la Biblia me muestra. Un Dios cercano. Un Dios que está pendiente de sus hijos. Un Dios que no nos tiene en una bolita de cristal para impedir de que padezcamos cualquier dolor. No, es un Dios que a pesar de las circunstancias que vivamos, a pesar del dolor, Él va a estar allí acompañándonos. Él va a estar allí diciendo: yo estaré contigo hasta el fin de la tierra. Yo estaré contigo todos los días de tu vida. ¡Wow! Todos sabemos cómo terminó esta historia. Todos sabemos que Jesús, a pesar de haber llegado 4 días después de haber enterrado a Lázaro, de haber muerto Lázaro, Él obró de una forma muy poderosa y resucitó a Lázaro. Se cumplió a cabalidad los 2 propósitos definidos por Jesús desde el principio. Esta historia es contundente al narrar que esos propósitos se lograron. Se dio la gloria a Dios y se fortaleció la fe de sus discípulos. Hemos visto en esta historia, en este relato, cómo se refleja la soberanía de nuestro Dios aún en medio del sufrimiento humano, y cómo se cumple ese propósito de demostrar su gracia, su amor, su cuidado, de cómo Él se identifica con nosotros. ¿Cómo termina esto para mí? Eso depende de cuál es tu actitud frente a lo que estamos viviendo. Eso depende de cuál es tu actitud con respecto a Dios frente a lo que estamos viviendo. En medio de ese gran suceso de la muerte y resurrección de Lázaro, no todos quedaron contentos y fortalecidos en fe. Hubo algunos que quedaron muy enfurecidos por el milagro que había hecho Jesús. Tenían su corazón endurecido. Y en vez de salir edificados de ese suceso, salieron con más rabia, con más ira. Yo no sé cómo estás tú en estos momentos. No sé cuál es tu reacción ni cuál es tu actitud frente a Dios o frente a las circunstancias que estamos viviendo. Pero yo te invito a que recapacites. Hay circunstancias que no podemos cambiar, pero siempre podemos decidir con qué actitud las afrontamos. Amigo, si has estado haciendo reclamos a Dios, si has estado buscando culpables y crees que el culpable es Dios de lo que estamos viviendo, yo te quiero decir en esta mañana: no des coces contra el aguijón. No des golpes con tu puño a una estaca de punta. Tú vas a salir perdiendo. Es hora de acercarte al único que te puede dar vida abundante, al único que te puede dar vida y vida eterna. Ese es Jesús. Yo te invito a que te acerques a Él. Y en medio de las circunstancias que estamos viviendo, te aseguro que nosotros vamos a salir fortalecidos. En el nombre del Señor, te digo en esta mañana lo mismo que le dijo Jesús a sus discípulos. Esta enfermedad no es para muerte. Esta pandemia no es solo para causar muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella, en el nombre del Señor. Dios te bendiga.
Muy bien, amados hermanos, qué bueno que hemos estado en esta jornada de la escuela dominical y hoy nosotros aceptamos la convocatoria de estar en ayuno y oración. Vamos a seguir orando por nuestros hermanos, pero además de seguir orando, si usted puede apoyar, hacer una donación en alimentos para esos hermanos que viven del día a día y que posiblemente no tengan hoy para el almuerzo o para la cena, qué bueno. Quiero aprovechar y antes de terminar la escuela dominical decirle que durante esta semana hemos recogido 55 mercados. Gracias, amado hermano, por haberte vinculado, por esa donación. Son 55 mercados que hemos repartido para la honra y gloria de Dios. Estamos sumándonos y queremos seguir ayudando, pero las necesidades siguen. Si te puedes seguir sumando, aleluya, aleluya. Sigamos orando en las mañanas, en las noches. Siempre sigue de la mano del Señor. Dios te bendiga. Nos vemos el próximo jueves a las 7 de la noche. Y no se te olvide suscribirte, hacer un comentario, enviarnos un mensaje reportando tu sintonía en el nombre del Señor. Estamos en esta dirección. Esta es nuestra dirección en nuestras redes sociales. Dios te continúe bendiciendo. Feliz día. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra.